Saludos queridos hermanos, qué bueno es estar con ustedes una vez más aquí en este estudio que estamos llevando paso a paso del Evangelio según San Mateo en nuestros grupos allá en Hogar. Gracias de veras por su sintonía y gracias por sus mensajes siempre, que comparten cómo este tiempo está siendo de bendición. Y yo de veras valoro muchísimo que podamos estar ahí en familia y compartir en familia este tiempo. Valoro mucho el hecho del significado que está teniendo esto como pretexto, por utilizar un término, para juntarnos allí en nuestro hogar, juntar la familia, padres, hijos, los diferentes componentes de la familia. A veces hay tíos, a veces hay suegras, hay hermanos, en fin. Pero esto es un pretexto y convierte esto nuestro hogar en un altar donde nos encontramos, adoramos al Señor, como siempre les digo, tenemos este tiempo de estudio de la palabra, luego quedamos ahí comentando en familia, tenemos la oportunidad de cenar juntos, de compartir juntos, que tanta falta hace eso, de platicar, de orar por las necesidades de los hijos, de la familia y de poner los proyectos en manos del Señor juntos. Así es que yo les invito a valorar lo importante de esto. Y no importa, de repente es una mamá con su hijo ahí, o son dos hermanos que viven juntos porque estudian acá, no importa. Lo importante es que usted convierta ese lugar donde usted vive en un grupo CCI, una extensión de nuestra iglesia cada semana. Saludo siempre a nuestros grupos, digo nuestros porque ya los sentimos como parte, es que somos parte nosotros, nuestros grupos de la iglesia CCI allá en Chimaltenango, en Guatemala, una iglesia excelente. Vamos a estar con el presbiterio a finales de año allá en Chimaltenango, Guatemala, para compartir una reunión casi al cierre del año. Muy bien, el estudio 53 es este. Y vamos a ver aquí en este estudio cómo Jesús ora en Getsemaní. Luego, después de ese momento de oración, es traicionado y es arrestado. Estamos en el capítulo 26, recuerdan ustedes, y los versículos que vamos a considerar en esta oportunidad son los versículos 36 al 56. Vamos a ir al estudio del texto bíblico a partir de este momento. Ustedes ya conocen la dinámica, yo leo y voy comentando. Y espero que todos ustedes ahí en su móvil puedan tener también su propio estudio. Si no es así, solicítelo para que se lo hagamos llegar y pueda llevarlo paso a paso con nosotros. En esta primera parte del estudio que nos corresponde hoy, vamos a ver cómo Jesús va con sus discípulos al huerto de los olivos, llamado ese huerto de los olivos Getsemaní. Y va Jesús a ese lugar con la intención de apartarse y tener un momento de oración al Padre. ¿Dónde encontramos esto? Versículos 36 hasta el 38 de este capítulo que estamos considerando que es el capítulo 26. Leo y voy haciendo comentarios. Jesús fue con sus discípulos a un huerto de olivos llamado Getsemaní, buscando un lugar privado, como ya les mencioné, donde tener un momento de oración al Padre. Este huerto de Getsemaní está ubicado a los pies del Monte de los Olivos, en Jerusalén. Getsemaní significa molino de aceite. ¿Qué significa? Molino de aceite. O también una prensa para moler el olivo y poder sacar aceite, o sea, prensa de aceite. Por lo que es probable que allí, en ese lugar, hubiese una instalación para extraer aceite de olivo. Parece también probable que Jesús fuera a ese lugar con frecuencia en compañía de sus discípulos, porque era un lugar tranquilo, un lugar para enseñar, un lugar para orar y un lugar para descansar y aún para poder dormir. O sea que era un lugar frecuentado por Jesús
porque en ese lugar podía Jesús, por la tranquilidad del ambiente, hacer todas estas cosas. Podía enseñarle a la gente, podía orar tranquilamente, podía descansar y aún podía Jesús hasta dormir. Al llegar a ese lugar con sus discípulos, les indica que se sienten mientras él iba a orar aparte. O sea, va con el grupo de discípulos, pero deja a un grupo sentado y toma entonces con él a algunos de sus discípulos, entre ellos Pedro, Santiago y Juan, 3 de los discípulos. ¿Con qué intención? Con la intención de que lo puedan acompañar y que puedan estar con él en la oración. Antes, estos 3 mismos discípulos habían presenciado su gloria, compartiendo con Moisés y Elías en el monte alto donde se había Jesús transfigurado, lo que vimos nosotros en este mismo evangelio en el capítulo 17. Ahora, estos 3 discípulos tendrían la oportunidad de presenciar a Jesús en su agonía en este huerto de Getsemaní. Allí en Getsemaní, Jesús necesitaba la compañía humana en una hora que era una hora de prueba para él. Estando con ellos, Jesús comenzó a ponerse triste y muy angustiado y les pidió que se quedaran junto a él, que velaran con él, porque sentía en el alma una tristeza de muerte. Hermanos, esto es importante para nosotros en función de que Jesús sintió lo que sentimos muchas veces nosotros, la aprensión, el apremio, la angustia, el efecto del temor, cuando nos toca enfrentarnos a momentos muy difíciles. Esto de la pandemia ha sido, o ha significado, mejor dicho, un reto enorme para tener que enfrentarnos a una situación que, pues, con rarísimas excepciones, alguien puede contar lo que se vivió en la pandemia hace 100 años en España, pero de esto no muchos pueden contar que lo vivieron. De tal manera que para nosotros, la mayoría de la humanidad, este tema de la pandemia es algo completamente nuevo. Y ha, obviamente, como seres humanos, despertado angustia, tristeza en alguna gente, y uno necesita como el acompañamiento. Pero interesantemente también, esta pandemia nos ha distanciado de poder tener acompañamiento. Hay gente que ha significado para ellos ni siquiera tener la posibilidad de dormir. Han entrado en crisis en cuanto a los asuntos del sueño. Me estaba contando una persona en estos días que pastillas para dormir se han agotado prácticamente en el mercado. Están agotadas en el mercado, porque la gente, producto de la angustia que está viviendo, necesitan algo para poder dormir. Pues ¿sabe qué? Esa angustia Jesús la entiende, porque Jesús la vivió. Y Jesús vivió todas estas experiencias con la intención de sentir lo que los seres humanos sentimos, porque Jesús se hizo hombre, como usted y como yo. Se hizo un ser humano para vivir en la humanidad todo lo que nosotros vivimos y así podernos entender de una mejor manera. Sigo leyendo. Quizá esa tristeza fue causada en parte por el rechazo de su propio pueblo y en parte por los horrores de la muerte expiatoria que tenía delante. O sea, había una combinación. Jesús estaba experimentando desde ahí el rechazo de la gente, pero al mismo tiempo se estaba ya enfrentando a un momento de muerte con la cual iba a expiar el pecado de la humanidad. Eso estaba ya pronto a ocurrir, estaba delante de él. O también fue causada esto porque él
un alma tierna y sensible, iba a ser dejado cada vez más aislado. Mucha gente ya lo había abandonado, sus discípulos lo iban a abandonar y en la cruz habría que gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, todo esto estaba ahí frente a Jesús como una experiencia que le iba a tocar vivir, que obviamente en la parte humana de él, Dios hecho hombre, en la parte humana, podía sentir todo eso, todo eso. Luego avanzamos y de los versículos 39 al 46 encontramos cómo Jesús se adelantó un poco más. Dejó a aquellos 3 discípulos, recuerden, se lo llevó a todos, de todos tomó a 3 para que lo acompañaran y luego Jesús da un paso más, porque así es el líder. El líder tiene que ir adelante, da un paso más, deja a estos 3 orando y entonces va un poco más adelante de ellos. Y ya estando solo Jesús, se inclinó rostro en tierra y comenzó a orar. Mateo, este evangelio, registra que en su oración decía: Jesús, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. O sea, todos nos toca, ¿no es cierto?, que cuando estamos frente a algo que nos causa sufrimiento, dolor, angustia, le decimos a Dios: Dios, ¿por qué no nos quitas esta situación? Pero note usted cómo Jesús comienza orando de esa manera, pero luego orienta su oración de una forma diferente y dice: sin embargo, aunque me estoy sintiendo triste, aunque estoy sintiendo esta angustia, aunque quizá puede ser una posibilidad que me libres de esto, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Hermanos y hermanas, eso hace la diferencia cuando nos enfrentamos a momentos difíciles. Nosotros podemos correr en pos de nuestra propia voluntad para tratar de zafarnos de ese momento difícil. O podemos pedirle a Dios que aún a través del momento difícil o en el momento difícil, Él pueda imprimir el sello de su voluntad, que nosotros lo conocemos y sabemos cómo es. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. De tal manera que aún de los momentos más complicados, Dios puede sacar para nosotros el beneficio y su bendición. En un pasaje paralelo, el evangelista Lucas relata que vino un ángel del cielo y lo fortaleció, lo cual podría considerarse una respuesta a la oración que Jesús elevó en ese momento, porque aún no le fue retirada la copa, se le dio fuerzas y que estando en agonía oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No era sangre, dice, era como grandes gotas de sangre. Como grandes gotas de sangre. Luego Jesús volvió donde estaban los otros 3 discípulos que ya había dejado él en el camino y como los encontró durmiendo, le reclamó a Pedro. Aunque la reprimenda era para los 3 que no hubieran podido mantenerse despiertos ni siquiera una hora para acompañarlo. Los exhortó a mantenerse despiertos, velando en oración para no caer en tentación, porque aunque el espíritu, les dijo Jesús, está dispuesto, el cuerpo es débil. Dicho sea de paso, la oración, hermanos, es una herramienta espiritual que fortalece nuestra parte carnal, nuestra parte física también, porque tú puedes tener el deseo de agradar a Dios, pero necesitas esa conexión con Dios mismo para que Dios venga y fortalezca. Velar en oración es importante. Hemos abierto un espacio de oración los lunes a las 5:30 de la mañana para que la iglesia pueda converger en esa celebración de oración. ¿Por qué? Porque este tiempo, mis hermanos, requiere mucha oración y hacer un esfuerzo y velar. No podemos estar dormidos, no necesitamos velar, hacer un esfuerzo, sobreponernos y estar no como estos 3 discípulos, quedados en el camino y durmiendo, sino entendiendo que la carne es débil y que a menos que la fortalezcamos con oración, con contacto con Dios, nuestra carne puede, en la debilidad, fallar, aunque nuestro espíritu esté dispuesto a caminar.
La palabra cuerpo o carne, como se traduce en otras versiones, usada aquí, tiene el sentido de la naturaleza humana, considerada desde el punto de vista como algo frágil y como aquellas necesidades tanto físicas como psíquicas que tiene el ser humano. O sea que el ser humano es frágil en esos ámbitos. Para los discípulos, cargados en ese momento de sueño, era una batalla entre el deseo de su espíritu de querer estar ahí, que estaba dispuesto y deseoso de hacer lo bueno, y la carne, que debido a su debilidad era susceptible de ceder a los deseos y planes de Satanás. Muy bien, avanzamos de los versículos 47 al 56, encontramos cómo Judas llega acompañado de gente armada con espadas, palos, para entregar a Jesús. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos, llegó Judas con una multitud de hombres armados con espadas y palos, enviados por los principales sacerdotes y los ancianos, que recuerden ustedes habían tramado esa entrega, le habían dado a Judas la posibilidad de obtener dinero por entregar a Jesús. Como vimos anteriormente, ya Judas, y aquí lo vuelvo a reiterar, había negociado con ellos de entregarles a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. La señal para identificarlo en la oscuridad de la noche, de ese momento, porque era de noche, sería saludarlo con un beso. Así que Judas se fue directamente hacia Jesús cuando llegaron allí y, saludándolo como maestro, le dio un beso. Jesús le preguntó: amigo, ¿a qué vienes? La palabra griega para beso sugiere algo más que un saludo improvisado. Judas le dio a Jesús la muestra de un ferviente afecto que se reserva para los amigos más íntimos. Y mire usted que para lo bueno o para lo malo puede haber entrega. Judas acá se fundió en un afecto aparentemente grande, pero era superficial. Es que así puede ocurrir. Hay gente que te puede abrazar, pero no necesariamente te puede amar. Hay gente que te puede abrazar fuerte, pero no necesariamente es que te está queriendo fuerte, no. En el fondo puede hacer que su corazón esté completamente distanciado del tuyo. De ahí, con ese beso, fue que quedó señalada la acción del traidor, y fue por 30 monedas de plata que el discípulo entregó a su maestro. Algunos hombres de entre la multitud le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los discípulos que estaba con Jesús sacó su espada, era Pedro, e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote. Le cortó la oreja. De inmediato Jesús lo amonestó ordenándole: vuelve tu espada a su lugar. Quien saque su espada, quien esgrime la espada, muere por la espada. Y seguidamente Jesús le explica: ¿no te parece que yo puedo en este momento orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. Esta declaración de Jesús debe ser interpretada en su contexto. El Señor estaba entregando su vida en cumplimiento de las Escrituras, porque así estaba escrito. Jesús pudo haberse librado fácilmente de eso. Pero cuando se trata de cumplir el proyecto de Dios y el plan de Dios, hermanos, es importante que nosotros estemos no solo convencidos, sino comprometidos de que ese plan se puede ejecutar. En eso no solo hay cumplimiento del plan, sino que en eso estriba la bendición para nuestra propia vida. En un pasaje paralelo a esto, en el Evangelio de Juan, se señala que fue Simón Pedro quien hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, y que Jesús le criminó a Pedro diciéndole: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Porque recuerden que Jesús viene de orar y de definir que lo que va a hacer es beber la copa. Por su parte, el evangelista Lucas, también en un pasaje paralelo, hace notar que Jesús tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Así pasa con Dios. Lo que nosotros a veces arruinamos, Dios termina arreglándolo para ayudarnos. Luego Jesús, dirigiéndose a la gente que había llegado a aprenderlo y que Lucas registra como los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos, les reclamó que hubieran venido a arrestarle con espadas y palos, como si él fuera un ladrón, cuando bien pudieron aprenderlo todos los días mientras él se sentaba en el templo
a enseñarles. Aunque también Jesús les aclara que todo eso debía de suceder para que se cumpliera todo lo escrito por los profetas acerca de él, como el Hijo del Hombre, como el Mesías, porque él era el Hijo del Hombre, él era el Mesías. El pasaje concluye con una nota final acerca de lo que hicieron todos los discípulos, incluido Mateo, el autor de este evangelio. Lo abandonaron, huyeron. Esto también fue necesario, ya que Jesús es abandonado para que solo enfrente su prueba. Nadie más tenía que morir excepto Jesús por la humanidad. Y nadie más tenía que padecer excepto Jesús por la humanidad, para que la obra que Jesús hizo fuese una obra completa en términos de sufrimiento y de entrega, pero igual completa en términos de redención. Muy bien, el texto para reflexión, allá en casa se los entrego, del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 39. Unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. Hermanos y hermanas, que esta sea nuestra oración en este tiempo. Que le digamos al Señor: Señor, yo quisiera de repente optar por esto o por lo otro, pero finalmente quiero optar por lo que tú quieres. Porque lo que Dios quiere siempre será bueno, siempre será agradable y siempre será perfecto para nuestra vida. Muy bien, a orar juntos, a honrar al Señor con nuestros bienes y concluir este tiempo adorándoles. Quiero mencionarles, la otra semana tendremos un tiempo especial de levantamiento de ofrenda misionera en todos nuestros grupos CCI, ahí en el hogar. Prepárese como familia para que hagamos de esto una fiesta. Vamos a estar transmitiendo en vivo también para compartir con ustedes y para interactuar con ustedes y ver cómo se está sintiendo y llevando a cabo este momento especial de celebración con esto que hemos abrazado nosotros, porque es un mandato del Señor de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Y ha de ser predicado este Evangelio en todas las naciones antes de que el Señor venga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Lo central de esto que hemos visto en esta oportunidad es ese matiz de entrega profunda de parte tuya. Y esa determinación, Señor, de hacerlo por amor a nosotros, pero con dedicación. Y también la negación tuya para ir en pos de tu propia voluntad y decidir hacer la voluntad del Padre. Señor, para nosotros eso es importante. Que podamos en lo particular hacer lo propio, entregarnos y enfrentarnos nosotros con determinación a lo que está ahí, para que con la ayuda tuya lo podamos superar. Gracias te damos, bendícenos y reiteramos nuestra gratitud por tu entrega y por nuestra salvación. Hoy te honramos con nuestros bienes, los cuales haremos llegar a la iglesia, Señor, para el sostenimiento de la obra. Y te adoramos en familia, que quedemos ahí en casa bendecidos, Señor, y yo proclamo esa bendición para nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les espero, recuerden, el próximo jueves, en el tiempo que llevaremos a cabo del levantamiento de nuestra ofrenda misionera, y preparemos, les insisto, para celebrar juntos en esa noche especial. Los quiero, cuídense. Bendiciones.
escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Yo me rindo. Jesús, eres mi buen pastor.